hacer una lectura bíblica en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a tener bautismo y vamos a hablar de los requisitos doctrinales para ser bautizado. Entonces leemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 32 hasta el 38. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El verso 32 al 38. Leo el 32 y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, decían los apóstoles, somos testigos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Leamos todo el 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, voy a hablar esta mañana de los requisitos doctrinales para ser bautizado. Bíblicamente, la persona debe arrepentirse y convertirse para ser bautizado. Quisiera decirles que en el mundo hay tres grupos de personas que la Biblia habla sobre ellos: los judíos, los gentiles y la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia. Somos la iglesia. Antes de ser iglesia éramos gentiles. Pero tanto judíos como gentiles pueden hacerse miembros de la iglesia. Recuérdenme, hermanos, cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia. Yo se los enseñé aquí hace algunos meses. ¿Cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia? ¿Se les olvidó? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Dígalo a ver todos. El requisito para ser, diga a ver, enséñenle a los amigos, aquí hay 48 amigos que quieren aprenderlo. El requisito, a ver, dígalo. El requisito para ser miembro de la iglesia es nacer de nuevo. ¿Ya? Bueno, ese es el requisito para ser miembro de la iglesia. Hay que nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento tiene dos acontecimientos. O sea, la persona, así sea un adulto, debe nacer de nuevo. Entonces hay un problema serio para que eso suceda. Nicodemo le dijo al Señor: ¿cómo puede hacerse esto?
¿Cómo puede un hombre siendo ya adulto, viejo, volver al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo? Entonces Jesús le explicó y le dice, el que naciere, ¿cómo? Del agua y del espíritu. Entonces hay dos acontecimientos que se dan en el nuevo nacimiento. Y es nacer del agua y nacer del espíritu. ¿Por qué estos dos acontecimientos? Porque se debe morir para volver a nacer. Se debe morir. Entonces, se debe morir, lo deben sepultar. O sea, y volver a nacer. Ese es el proceso. Entonces, hay que hacer un juicio a la vida pasada. Por eso, el bautismo se hace en agua. O sea, se usa el agua para simbolizar el juicio al pecado. No es que el agua quita los pecados, sino es un símbolo del juicio al pecado. Así como en el diluvio, el pecado fue juzgado por el medio del diluvio. Eso lo enseña el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, verso 21. Entonces, el agua siempre estuvo presente en los grandes acontecimientos de los juicios de Dios. Entonces, por eso, además el agua era usada por los judíos para muchos lavamientos. Aquí lo que simboliza es el juicio al pecado. Es un símbolo, no es que el agua quite el pecado, pero cuando la persona se bautiza, si se ha arrepentido, es obediente al Señor, entonces eso se constituye en un testimonio público de ese perdón de pecados que él ha recibido en su vida. Porque somos perdonados por la fe en Cristo Jesús. Entonces, es necesario que el que se va a bautizar sepa 4 cosas, que es la que les voy a explicar hoy. Lo primero, la persona debe arrepentirse y convertirse. ¿Qué significa que tenga que arrepentirse y convertirse? La persona no solamente tiene que dejar de hacer lo malo, sino que tiene que aprender a hacer lo bueno. Entonces, no solamente que la persona se quedó pensando, yo no vuelvo a hacer esto malo. No solamente eso, sino que voy a hacer lo bueno. Y eso es lo que la Biblia enseña. Prestábamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento, nuestra vida, lo prestábamos para hacer lo malo. Ahora lo vamos a poner al servicio de Dios.
Por eso el arrepentimiento solo no sirve sin la conversión. Porque el arrepentimiento es un acto en el cual sentimos dolor por lo malo que hemos hecho. Hay una contrición de la persona, que es lo que sucede a veces con las personas, que en el momento de una predicación, entonces la persona se siente contrito. La persona, al estar contrito, hasta llora, la persona se quebranta. Y eso está bien, porque eso lo da Dios. Eso lo hace Dios. Pero luego Él nos pide que tenemos que hacer una conversión. O sea, nosotros sí tenemos que poner de parte nuestra. Tenemos que esforzarnos, no nos podemos quedar pasivos esperando que Dios lo haga todo. Dios ha hecho lo que nosotros no podemos hacer. Esa es otra cosa muy importante que el cristiano tiene que practicar, evidenciar en su vida cristiana. Dios hace lo que yo no puedo hacer. Entonces, por lo que no podemos hacer, no nos debemos afanar. Que eso lo hace el Señor. Hay personas, por ejemplo, que dicen, yo no puedo dejar esta costumbre mala. Yo no la puedo dejar, pero si usted confía en el Señor le ayuda a dejarla. Porque el Señor le ayuda renovándole el entendimiento. Le ilumina el entendimiento, le cambia los valores. Si una persona le daba el valor a esta costumbre, ese valor, y yo sin eso puedo vivir, Dios le renueva el entendimiento, le ilumina, le cambia los valores, y ya la persona no le encuentra sentido a eso. Ese es el milagro de la salvación, que Dios hace cambiando a la persona. Entonces, Dios sí nos provee la manera de que nos arrepintamos. Dios nos provee. Recuerden que el arrepentimiento es una exigencia y es una oportunidad. Es una exigencia porque si no nos arrepentimos no hay perdón. Y si no hay perdón no hay paz. Entonces es una exigencia, pero también es una oportunidad maravillosa que Dios ha abierto para un cambio de vida. Entonces la persona no solamente tiene que pensar en el dolor que le cuesta dejar esto, separarse de esto, sino en la bendición que va a recibir por el cambio de vida que va a tener. Que a veces la persona se queda pensando solo en el precio que le toca que pagar. Es que me toca que separarme de esto, es que me toca. Sí, pero valore la bendición que va a recibir por obedecer al Señor. Entonces, lo primero, el arrepentimiento, hay que comprender. Y es apenas elemental comprender que una persona, para poderse arrepentir y convertir, debe conocer la doctrina. Debe conocer la doctrina. O sea, nadie lo pudiera hacer por casualidad. Entonces, por eso,
se dan a los candidatos unas clases bautismales en las cuales se les enseña, y es lo que estoy resumiendo en el día de hoy. Entonces, convertirse. Entonces, Dios nos regala el arrepentimiento, la contrición, lo que el hombre no puede hacer. Entonces, Dios se lo regala a través de la palabra. Le toca el corazón, lo quebranta, lo trae, él no sabe qué pasó, cómo pasó. No sabe cómo pasó. Pero es cuando la persona, y aquí está el ejemplo que estamos leyendo, cuando Pedro les dijo, ustedes crucificaron a Cristo, han crucificado al enviado de Dios. Entonces ellos se sintieron mal, sintieron compungidos de corazón, y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hay que hacer? La persona, para poder ver esa puerta abierta y entrar, tiene que llegar a ese momento. Esa era la primera predicación del Nuevo Testamento, y es la primera predicación de Pedro, y es la primera predicación que le llega al corazón a ese grupo de personas. Entonces le llega al corazón y dice, ellos comprendieron, hemos hecho un grande mal y estamos perdidos. Nadie puede ser salvo hasta que no se vea perdido. Si la persona siempre está con esa ilusión de inocencia, quizás yo no sea tan malo, usted no se va a salvar jamás. Que a veces la gente anda con una ilusión de inocencia, que yo no he matado a nadie, que yo no robo un banco, que yo no he hecho esto, que yo... No, yo tampoco. Pero yo también era malo y necesitaba la salvación. Y el solo hecho de no creer en Jesucristo es suficiente razón para ser condenados. Eso lo dice Juan 3:19. El solo hecho de no recibir a Cristo. Ya, dice, la luz vino al mundo. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, por eso, el arrepentimiento no es solamente de lo que hacemos, sino de lo que somos. La persona se arrepiente de lo que es, dice, estoy perdido, soy un pobre pecador, no tengo otra esperanza sino a Cristo. Ahí no vale nada, que yo le regalé esto a fulano, que yo tengo la buena costumbre de dar limosna, eso no sirve para nada. Aquí el más grande sacrificio lo hizo Cristo el Señor, y ese es el único sacrificio. Por eso es lo único que Dios va a usar para el día del juicio final de toda la gente. Dice que juzgará al mundo por aquel varón a quien designó dando fe. Hechos 17:30. Dando fe con haberle levantado de los muertos. O sea, aquí no le van a hacer una fila a ver si usted dijo mentiras o no dijo, no, nada de eso. Eso ya está dicho, las mentiras tienen perdón. Si usted se arrepiente de las mentiras, Dios le perdona las mentiras. Que se emborrachaba, Dios le perdona la borrachera. Que era adúltero y fornicario, Dios le perdona eso. Pero Dios no le perdona que usted no crea en Cristo Jesús. Eso no tiene perdón. Porque es el más grande desprecio que se puede hacer a Dios. El hecho de que Él vino a este mundo y sufrió lo que sufrió y todo por usted, y que usted le diga a Él, eso no me sirve, eso es lo peor que puede pasar. Por eso queremos ser bien claros a los que se van a bautizar hoy, para que usted de aquí a mañana no esté apartándose. Si usted se va a apartar, mejor no se bautice. Entonces, dice que el arrepentimiento es, hoy me muero. Hoy me muero con Cristo.
Así como Cristo murió por mis pecados, yo renuncio al pecado y muero con Él. Eso es arrepentirse, eso es arrepentirse. Que de ahí en adelante usted va a comenzar un camino de la perfección. Usted no va a ser perfecto e inmediatamente. Va a seguir viviendo aquí en este mundo, pero va a seguir asistiendo aquí a la iglesia. Va a seguir oyendo la palabra de Dios y va a seguir creciendo. Se va a seguir perfeccionando, caminando con Dios. Por eso le llaman a nacer de nuevo, porque comienza como un bebé. Entonces, la conversión es la que se sigue haciendo. Hay cosas que cuando uno se bautiza, hay cosas que no, que todavía no entiende. No ha habido tiempo para entender todo, pero de pronto va oyendo la palabra de, esto también hace parte de la conversión. Esto también hace parte de la conversión y se sigue el trabajo. Hasta que la persona llega a la estatura. Nace de nuevo y comienza a crecer hasta que llega a la estatura. Aquí no nos medimos con la junta local, ni con el pastor, aquí nos medimos con Cristo. Hasta la estatura de Cristo. ¿Cuál es la estatura de Cristo? Tener la mente de Cristo, de ser obedientes. Esa es la estatura. No se vaya a meter a averiguar dónde comenzó Dios, porque usted no va a entender eso. Ahí ve, la gente dice, no, es que yo tengo que entender esto. No, hay cosas que Dios no ha revelado. No se preocupe por lo que no entiende, que de eso no le van a preguntar nada. Ocúpese de lo que usted entiende. Debo arrepentirme, debo apartarme del pecado. Cuando los que van a bautizar hoy, el día que usted cometa una falta, no se vaya de la iglesia, venga y diga, ayúdenme. Ayúdenme. Tengo este problema, esta persecución, ayúdenme. Pida ayuda. Para eso está la iglesia. Y a veces la persona dice, no, es que yo no puedo, mejor no vuelvo. No, sí puede, que crea en Cristo que Él nos ha llevado a todos nosotros y nos ha llevado a nosotros, nos lleva a usted también. Bueno, entonces, número 1, arrepentirse y convertirse. Número 2, comprender el significado del bautismo. El significado del bautismo. Romanos 5:10 es un versículo que habla, dice que somos salvos por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y hay dos cosas en este texto. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, o sea, por su resurrección. Ya ustedes, yo les he enseñado que es reconciliado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Saben? ¿O lo olvidó? Tengo que volverlo a decir. ¿Por qué no conciliados, sino reconciliados? Porque conciliado, aquí no hay nada que conciliar. Aquí necesitamos es una reconciliación con Dios. Porque el reconciliado es restituido a una posición. Sin ser restituidos a esa posición no nos podemos comunicar ni estar en comunión con Dios. Dios, para poder establecer relación con usted, lo reconcilió, lo restituyó, lo subió, le dio vida. Entonces, hemos sido restituidos. Por eso podemos entrar a la presencia de Dios. Entonces, la sola conciliación no, eso se hace por aquí en las inspecciones de policía, que la conciliación fue un problema porque ambos tienen problemas. Aquí Dios no tiene problemas.
Aquí el que tiene problemas es el ser humano. Entonces, Dios lo reconcilia, lo restituye y lo pone en un estado donde usted sí puede comunicarse con Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces somos reconciliados, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más seremos salvos por su vida. O sea, su resurrección. Su resurrección nos abrió el camino, el panorama. No solamente a una vida nueva. Esa vida nueva que tenemos ahora son las arras de la herencia eterna. Esa vida nueva dada por el Espíritu de Dios, esa adopción, es las arras de la herencia eterna. Eso quiere decir que usted tiene derecho a que el día que el Señor venga por la iglesia, usted tiene derecho a la transformación absoluta. Entonces, si está transformado ya, usted tiene las arras. Ya le dieron un anticipo. Ya usted dice, yo estoy transformado, ando en vida nueva. ¿Tengo qué? Las arras, ya me dieron el primer, ¿cómo le dicen los negocios? El anticipo, ya me dieron el primer contado, ¿cierto? Ya tiene el primer contado. La cuota inicial. Ya, y ahí estoy caminando y esperando cuando Él venga. Eso es lo que dice Efesios 1:14. Cuando Él venga, entonces, y dice también primera de Juan 3:2, cuando Él se manifieste, entonces dice, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque tiene derecho a verlo. Porque le veremos, no todos le verán. Segunda Tesalonicenses 1:10, ustedes pueden analizar allá, es un privilegio verle. Por eso, una cosa es ver al Señor el día que Él venga. Otra cosa será lo que lo vean la gente de la tierra, que lo verán como el Hijo del Hombre. Pero nosotros le veremos en su gloria porque tenemos derecho. Derecho dado, regalado por Dios. Y ahí se dará la transformación absoluta y usted no volverá a tener deseos de pecar. Seremos salvos de la presencia del pecado, ahora sí. Entonces, comprender qué significa el bautismo. Cuando uno se bautiza, eso de que lo metían en el agua, me puedo meter en cualquier agua, ¿no? Cualquier agua es agua, pero otra cosa es el momento y lo que significa. Pero usted lo sepultan, se levanta, todo eso es símbolo de que usted está aceptando. Usted está testificando públicamente a toda esta gente que usted creyó en Jesucristo. Y ese perdón que usted ha recibido por la fe en Cristo Jesús, usted lo testifica públicamente. Gloria a Dios. Dele alabanza al Señor. Comprender el propósito del bautismo. Ya vamos en la 3. Comprender el propósito del bautismo. El propósito del bautismo es el perdón de pecados. Es el perdón. Ese es el propósito por el cual una persona se bautiza. Porque Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuerden que Él no tenía necesidad de bautizarse, y Él fue al Jordán para que Juan le bautizara. Juan no lo quería bautizar, y Él le dice a Juan, conviene que se cumpla
toda justicia. Hay personas que dicen, no, de pronto yo no me bautizo, de pronto me salvo sin bautismo. Pero hay que saber lo que representa, lo que significa. Y es que esa obediencia, eso también indica humillación. Ha habido personas que han pedido que los bautice donde nadie sepa. Yo no quiero que sepa mi familia, mi familia, porque me persiguen a mí porque me bauticé. Entonces no se bautice, porque el bautismo es un testimonio público de que usted ha creído en Cristo Jesús. Entonces no se avergüence que antes de sepultarlo a usted, sepultaron a uno más grande. Antes que usted muera al pecado, murió uno más grande. Para él no fue vergonzoso estar semidesnudo en esa cruz y sufrir todo lo que sufrió. Y que para él no fue vergonzoso. Y lo hizo por nosotros. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo no era cualquier mechudo por ahí. Pablo era un hombre estudiado. Pablo era más instruido que cualquiera de nosotros. Pablo era un personaje de la época. Y él dice, después que conoció el Señor Jesús, conoció el Evangelio, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es grande. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Gloria a Dios. Hay gente que no sabe qué es la Biblia y se avergüenza de cargar la Biblia. Pero es porque no saben qué es la Biblia. No hay en el mundo un libro como este libro. Yo estudié ciencias bíblicas y le digo, la sola belleza literaria de este libro es inigualable. Ahora su contenido, su propósito es inimaginable. Su forma. Nunca seremos capaces de escribir una epístola como la escribieron ellos. La guía del Espíritu de Dios que está aquí es algo grande. Así que no se avergüence de confesar a Cristo. El más grande escritor, poeta, lo que sea, hermano. No. Son libros que se leen una vez. Pero este libro, ninguna explicación agota su contenido. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Él es grande. Así que el propósito del bautismo es el perdón. Porque el perdón trae paz. El perdón, vea, el perdón es algo real. Que usted robó, que usted extorsionó, que usted tenía malos pensamientos, que usted hizo... No se preocupe por eso. Cristo le perdona eso. Solamente crea que Él lo lava, lo limpia. Hay gente que después de que uno se convierte al Señor se acercan y le dicen, pero usted cómo era de malo. Es que yo no creo, ¿no? Pues que no crea, eso es problema del que no cree. Pero usted sí cree que el Señor lo lavó, lo perdonó, lo limpió. ¿Qué culpa tenemos que Dios nos ame tanto? Eso es cosa de Él nos amó. Dice que nos amó y se entregó a sí mismo. Eso hay es que disfrutarlo. La vida cristiana es para disfrutarla, es para vivir en libertad. Aquí nadie debe tener miedo.
Aquí todos tenemos al Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Que se enfermó y que se va a morir. Allá lo están esperando. No se preocupe que allá están los ángeles esperándolo. Y a veces, ¡qué tragedia! No, allá están esperándolo. Hay moradas preparadas. Todo está listo. Hay quien lo recibe allá. Así, hermano, esa es la vida espiritual. Pablo decía, para mí el vivir. Y una vez le dijo el Señor, vea, por lo que hay que hacer aquí, me gustaría quedarme aquí. Dice Pablo. Pero si no fuera por esto, estar allá es mejor. Gloria a Dios. Nosotros es los que formamos una tragedia de todo esto. A veces que le pasó, que no tiene, que tanta peidera. Hermano, confía en el Señor. Confía en Él, espera en Él y Él hará. Él tiene todo listo lo tiene ya. Entonces, lo que van a bautizar hoy, sepa que usted comienza a caminar con Cristo hoy. Usted comienza a caminar con Cristo hoy. Ya. Hoy. Y usted va a cerrar sus oídos y todo a lo que la gente diga. Usted va a andar con Cristo. Usted tiene la esperanza de que un día cuando Él venga va a resucitar para vida eterna. Vas a pasar al siguiente programa después de todo esto. Esta tierra y todo esto tiene un programa de Dios que algún día va a finalizar, porque todo lo que tiene comienzo tiene fin. Pero un día todo esto, Dios va a juzgar todo esto y va a haber un cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces si usted está en el libro de la vida, Apocalipsis 20, 15, si usted está ahí en el libro de la vida, entonces te pasa al siguiente programa. O usted clasifica. Gloria a Dios. A ver, ¿quiénes están clasificados ya? ¿Quiénes están listos ya? Sí, Señor. Inscritos, hermano. Y no hubo que pagar tanto. La mayor parte la pagó. El Señor pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Y nosotros hemos estado abonando lo que hay que abonar también, ¿no? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y porque Él dijo, hagan tesoros, haced tesoro en el cielo. Por último, comprender la necesidad, vea, ustedes comienzan hoy, comprender la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El mismo Dios que lo salvó a usted. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ese Dios que llena nuestras vidas. Cada uno de los que es bautizado hoy comienza a decirle al Señor y es consciente de que la garantía, mire, la garantía de que perseveraremos hasta el fin y que no seremos engañados por el error es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Porque la Biblia dice, Él los guiará a toda verdad. San Juan capítulo 14 y capítulo 16, usted lo puede leer detenidamente, hermano que se va a bautizar, léalo detenidamente en su casa, los dos capítulos. Capítulo 14 y capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde habla de la obra del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo. ¿Y por qué viene y para qué viene? Esa es la obra de Él en la vida de la persona. Y la Biblia dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios
estos son hijos de Dios. Los que son guiados. Es que usted lo que necesita es ser guiado. Usted lo que necesita es ser guiado por el Señor. Si el Señor lo guía, usted no se extravía. Usted va a permanecer porque Dios va a poner el sentir, Dios le va a guiar, Dios le va a iluminar, Dios le va a fortalecer, Dios le va a ayudar, Dios le va al entendimiento, Dios le va a la fuerza, Dios lo está guiando. Entonces déjese guiar por el Señor. Esa llenura del Espíritu, estar leyendo. El Señor me salvó. Ese mismo Dios que se manifestó en carne. Se manifestó en carne y ofreció ese sacrificio por usted, ahora en espíritu está presente para guiarle, para ayudarle. Cualquier día lo va a bautizar. El bautismo hace parte de la obra del Espíritu Santo. Y a cualquier momento usted puede ser bautizado y creer. El bautismo es un momento en el cual uno siente la presencia de Dios en su vida. Usted tiene una experiencia con Él y usted de que ha oído usted que la presencia de Dios, que el poder de Dios, usted lo siente, lo experimenta, a tal punto que toma su mente. Oiga, toma la mente milagrosamente, y por eso la gente a veces habla en otras lenguas. La Biblia dice, unos profetizan, hablan en lenguas, pero la gente habla en lenguas. Y dice, ¿dónde aprendió eso? ¿Cómo se lo inventó? No, Dios tomó su mente, Dios tomó su entendimiento y milagrosamente lo hizo hablar en una lengua que él no ha estudiado. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Entonces la Biblia dice, Él os bautizará. Entonces, ustedes, los que se van a bautizar hoy, ustedes se bautizan hoy. Este bautismo lo hacen ustedes. Porque la Biblia dice, levántate y bautízate. El del Espíritu, espere lo que lo hace Él. Él os bautizará. No tiene usted que inventarse nada. Nada. Solamente créelo y espérelo. Y va a suceder. ¿Cuándo? En un culto. Cualquier culto. Orando en la casa. No tiene que hacer penitencia para usted recibirlo. Usted solo tiene que creer.